Nadie está desconociendo la legitimidad de origen del presidente. Si hay algo que siempre he reconocido es la contundencia y lo inapelable que es el voto popular. Nadie está discutiendo, pero la legitimidad de origen necesita legitimarse también en la gestión y en los resultados de la gestión. Lo que hay hoy, en todos los ámbitos, bueno, no es que le falta uno para el peso, le faltan 30, 40, 50 o 90 para el peso, realmente, ¿eh? Y no quiero ser peyorativa. Fíjense, termino yo elogiando al gobierno de Menem, que me echaron del bloque menemista, pero peor que no te alcance el sueldo es no tener salario a fin de mes. Este es el gran drama que se va a avecinar y que el presidente debe comprender. El presidente tiene que comprender que debe dar un golpe de timón a esta política. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bella noche de sábado, bienvenidos a otra emisión del Corresponsal. Por supuesto, siempre intensa, los sábados son muy intensos en la Argentina. Vamos a estar analizando el discurso de Cristina Fernández de Kirchner. También el presente, está el doctor Ricardo López Murphy con nosotros. Por supuesto, el tema de las universidades para ver cómo sigue Piera Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina, que leyó el impecable documento de la fuga de los rectores, ¿no? En el acto del martes, que quiso ser copado en el escenario por el kirchnerismo. Y vamos a estar hablando también, un gran gusto, con Adriana Amado sobre todo esto que representa hoy comunicacionalmente la presencia de Cristina Milei. Y estamos con Lorena Maciel siguiendo atentamente lo que ha pasado en Rosario, un día tremendo hoy, con estos 13 vehículos incendiados y esta amenaza otra vez de los narcotraficantes ligados fundamentalmente a los monos hacia el gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Puyaro, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al ministro de Justicia de la provincia. Así que intenso programa hoy, como siempre, en el Corresponsal, que ya comenzamos con el editorial del día de la fecha. Sin duda que la dinámica de los hechos en la Argentina es impresionante, ¿no? Todos los días el torbellino de hechos, novedades, estruendo político que se produce es inacabable. A uno sigue el otro. Y en esta semana tan intensa con el tema de la impactante marcha universitaria, hoy reapareció Cristina Fernández de Kirchner. Es lo mejor que le pudo haber pasado al gobierno en esta semana muy difícil. Y es obviamente necesario, sí, analizar lo que representa esta reaparición de Cristina Fernández de Kirchner en el contexto de este difícil panorama político argentino y obviamente después de esto hacer el esfuerzo de escucharla. Hay que escucharla, Cristina, es todo un esfuerzo, le digo, que realmente es tremendo porque es todo tan repetitivo, tan viejo, tan lleno de fracaso, ¿no es cierto? Y tan falto de autocrítica, que genera toda una problemática. ¿Por qué tiene esta importancia? Porque obviamente de esto depende lo que vaya a pasar con el peronismo de aquí en adelante. Si el peronismo va a quedar atado a este pasado lleno de fracaso, o intentará aprender de este fracaso y de orientarse hacia la posibilidad de construir una alternativa de poder, como las otras estructuras políticas, que evalúen la realidad con realismo, y no es una redundancia, que aprendan de sus errores y que propongan cosas distintas en el contexto de las dificultades que hoy tiene la República Argentina. El principal problema que no entiende Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, como buena parte de la dirigencia política que no lo comprende, es el porqué de Milei. Y Cristina debería decir, mire, Milei es producto de nuestro fracaso, el fracaso rotundo de su gobierno. Por primera vez ocurrió algo con el peronismo que no había ocurrido durante todos estos años de democracia. En general, el peronismo generaba condiciones para que la bomba explotara, le explotara a los otros. Le pasó a la Alianza,
y en buena medida también fue una dificultad que tuvo Macri más allá de sus errores. Esta vez les explotó a ellos, claramente, ¿no es cierto? Y la catástrofe de la inflación que dejó es algo que hoy estamos pagando. Después analizamos, como lo hacemos todos los días, los aciertos y los errores que comete Milei, pero la realidad de la necesidad de reencauzar la economía, que significa ajuste, lamentablemente, es producto de lo que dejó el kirchnerismo y de lo que dejó Cristina Fernández de Kirchner, que, si ustedes recuerdan, elogiaba a Massa y lo trataba de héroe. Dijo, por suerte llegó este hombre que evitó que explotara la bomba. La bomba nos explotó a todos, ahora y antes, ¿no? Pero digo, quiero ponerlo esto de manifiesto. Cuando hoy habla Cristina, con esta característica propia de no hacerse cargo de sus errores, que en este caso fueron horrores. Se la dejó servir al presidente de la República, que respondió eso. Para que ustedes los vean, ¿no es cierto? La gente, dice Milei, en su lenguaje, se caga de hambre porque ustedes durante décadas defendieron un modelo que se basaba en gastar sin límites y falsificar dinero para tapar el agujero. El resultado es un país destruido con 60% de pobres. ¿De qué sirve lo que estamos haciendo? Sirve para reconstruir el país que ustedes destruyeron. Después veremos si Milei acierta o no. Pero en cuanto a la responsabilidad de Cristina, es clarísima. Y es tremendo que ella, ya en el ocaso de su carrera, no tenga la virtud de decir, mire, aprendimos esto. ¿Sabe para qué? Para dejarlo como enseñanza a futuro, para que, si algún día vuelve el peronismo, digan, miren, esto no lo hagan, porque generan estas cosas que después tienen consecuencia en la gente. Efectivamente, el peronismo ha sido una fábrica de pobres, desde el punto de vista de sus errores y de sus objetivos. Hay una metodología muy clara del peronismo en cuanto a erigirse en sus dirigentes, no en la ideología que se pregona, sino en la metodología, en la utilización de los pobres para mantenerse en el poder. Y esto es clarísimo y es indiscutible cuando uno lo ve en la forma como manejan a la gente pobre, digamos, y todo lo que han generado, es decir, un asistencialismo que ha sido nocivo para la gente y que estuvo en la base de lo que mucha gente quiso expresar en su voto con Milei. Cristina demuestra que no tiene capacidad de aprendizaje. Y es un problema, repito, porque esto marca cuál va a ser el camino de sus seguidores, ¿no? De lo que pretenden y de lo que proponen. En un momento en el cual la Argentina tiene que darse profundos debates en cuanto a cuáles son las soluciones profundas, duraderas, para los problemas estructurales que tienen. Por supuesto que en esta aparición de Cristina, ¿no?, inaugurando el estadio Néstor Carlos Kirchner, es impresionante cuando uno hace el seguimiento de la enumeración de la cantidad de cosas que se llaman Néstor Kirchner en la Argentina. Calles, plazas, clubes, avenidas, más calles, más plazas, más clubes, más avenidas, centro deportivo, sociedad de fomento. Es impactante, ¿no?, ese culto al personalismo a un hombre que fue un corrupto. Y lo digo porque se lo dije en vida, por eso lo digo siempre. Eso es impactante, ¿no?, porque forma parte también de una concepción que ya el mundo demostró que no va más. En ese contexto, digamos, hay una puja de poder, porque también uno dice, bueno, Cristina reapareció para marcar un rumbo en relación al gobierno de Milei, para hacerle las críticas que le hizo. No. En realidad la aparición responde a una situación de poder interno, de lucha muy profunda dentro del peronismo y sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Ahí hay una disputa creciente entre Máximo Kirchner y Axel Kicillof. Kicillof quiere proyectarse, obviamente él tiene su último mandato aquí en la provincia de Buenos Aires y aspira a tener proyección
nacional, ¿no? Claramente Cristina no lo quiere. Y este es el porqué, es uno de los porqué de esta aparición supuestamente disfrazada de aporte a la patria de Cristina Fernández de Kirchner, que quiero recordar es una condenada por la justicia por haber cometido delitos de corrupción. No lo olvidemos. Muy bien, les repito que están en nuestros estudios el doctor Ricardo López Murphy, también está Piera Fernández, la presidenta de la Federación Universitaria Argentina. Ahora nos vamos ya estoy hablando con ellos en un minuto, pero obviamente la información hoy en Rosario es muy caliente con estas nuevas amenazas y los 13 vehículos que han sido incendiados. Está en el lugar Lorena Maciel. Lorena, ¿cómo estás? Muy buenas noches, contanos toda la información que existe en este momento. Buenas noches, Nelson. Mirá el contraste, ¿no? Ah, claro. El monumento a la bandera, sí. La bella ciudad de Rosario y una ciudad amenazada por el crimen organizado. Si me pueden quitar el retorno. Adelante, hoy un día muy duro, Lorena, muy duro, una manifestación del narcotráfico de presencia amenazadora muy fuerte. Y un reguero de incendios en distintos barrios de la ciudad. Barrios clase media baja. Gente que no le sobra nada. Y se quedaron sin nada. Les quemaron a algunos el frente de la casa, producto de los incendios que quisieron provocar en distintos autos por toda la ciudad. Esto tiene una explicación, ¿eh? Ajá. ¿Cuál? Si me pueden sacar el retorno, porque me estoy hablando a mí misma. Adelante, Lorena, cuando puedas. La vuelta, Te perdón, escuchamos. Nelson. No, por Ahí favor. estamos. Dale. Te escuchamos. Decías que esto tiene una explicación. Sí, que es lo que estuve buscando todo el día porque no está claro todavía el móvil de esto. Finalmente pude hablar con las autoridades, tuvimos un off con el gobernador Puyaro y también con el ministro de Seguridad y Justicia de la provincia. También pude hablar con el equipo fiscal que está a cargo. Todo off the record porque todavía no hay pruebas contundentes, pero la principal sospecha es que hay un preso que se llama Fran Riquelme, que está preso en La Plata, Ajá. vinculado a la banda de los Alvarado, todos narcotraficantes, ¿no? Que se luchan por el territorio aquí en Rosario. Este preso la semana pasada cumplió años, Nelson. Ajá. Le llevaron una torta con Mirá. sanguchito de miga. Bien, no se la dejaron ingresar porque justamente a los narcotraficantes les llevan una gran cantidad de alimentos donde les pasan drogas, información, celulares, chips, de todo. Bien, se enojó tanto este preso que no le dejaron ingresar su torta de cumpleaños que él amenazó y se lo dijo a los guardiacárceles que iban a arder los barrios de Rosario. Qué bárbaro. Y la cumplió. Mirá, qué bárbaro. ¿Vos lo podés creer, Nelson? Sí, bueno, sí, puedo, aparentemente pero hay un tremendo, gran problema con el tema de las visitas a los presos. Mirá. Y la cantidad de información que viene y va y la cantidad de habeas corpus que están presentando los narcos para poder tener las comodidades que tenían antes del actual gobierno. Impresionante, Lorena, lo que acabas de contar, ¿no es cierto? Y la relación directa y la efectividad de la concreción de la amenaza. Absolutamente. Nosotros estábamos aquí en Rosario haciendo varios operativos de desbaratamiento de búnker de drogas que el lunes lo vamos a mostrar y hoy teníamos también un barrio de mucha peligrosidad, con todas las protecciones íbamos a ir y obviamente cambió todo porque nuevamente Rosario está amenazado. Cada 20, 25 días, con suerte, Sí, claro. están todos amenazados de muerte, como dicen los vecinos. Lo estamos pagando nosotros. La pelea de un gobierno que está bien, lo apoyamos, con los narcos, lo estamos pagando nosotros, con nuestras casas. La quema de autos, los colegios que son baleados o porque nos matan.
Es tremendo, Lorena, lo que contás, porque además es muy importante esto, ¿no? Fíjate que estos 13 vehículos, algunos lo usaba a lo mejor para trabajar, ¿no? Al margen de no era una comodidad. El daño que le hace en su vida, en su trabajo y todo eso, es un daño real, ¿no? La mayoría lo usaba para trabajar, son comerciantes, no les sobra nada, no los fue a ver nadie, Nelson. Mirá. Esta tarde yo me ofrecí pasar los teléfonos a estas personas para que les den algo. Uno de ellos, Darío, que más tarde vamos a mostrar el testimonio, no tenía ni siquiera el seguro del auto. Mirá. Y el auto estaba estacionado en la vereda y le quemó la puerta. Entre los vecinos juntaron plata y le pudieron por lo menos reponer la puerta para que esta noche puedan al menos dormir con tranquilidad. ¡Qué bárbaro! Son una boca de lobo los barrios, Nelson. Sí, claro. Una boca de lobo. Lo vi. Y los vecinos están un poco entregados. Mirá. No hay nadie en la calle. ¿Viste eso que a mí me pasó verlo? Lo estás viendo hoy también, además, hoy noche de sábado, ¿no? Exacto. No hay nadie. Nelson, te quiero contar, en la provincia hay un total de 12.000 presos. Ajá. De esos 12.000 presos, 600 son de alta peligrosidad. De hecho, ahora lograron que se lleve al Poder Legislativo un proyecto de ley para que se legisle la situación de estos presos de alta peligrosidad. Esto ahora están aislados. Mirá. No pueden tener visitas íntimas porque la ley no contempla el tema de las visitas íntimas. Sí las visitas, pero no las íntimas. A través de un blindex los pueden visitar. Y tienen un montón de restricciones, hasta de comida. Eso es lo que los está volviendo locos, porque no tienen margen de acción. Y lo que dicen aquí en la provincia es, si controlamos la cárcel, controlamos la calle. Qué bárbaro. Lorena, ¿estás viendo, se ve más policía, más fuerzas federales en la calle? Porque había habido todo este anuncio que fue la ministra de Seguridad allí. ¿Vos ves, la gente ve más fuerzas de seguridad de los distintos estamentos o no? Yo veo más circulación, pero lo que dicen los vecinos es que están en las avenidas, no en los barrios. Ah, mirá. O sea, por ejemplo, los accesos vos tenés un retén de control. En los barrios más peligrosos donde hay pasillos, que nosotros ayer estuvimos, donde hay narcomenudeo, etcétera, hay controles, hay operativos. Pero la gente sigue desprotegida. Por ejemplo, hoy les incendiaron un montón de autos y la gente está sola en la casa. No le pusieron ni custodia, ni fue un policía a ver cómo estaban, nada. Mirá. Qué nivel de desamparo, o sea, están un poco a la buena de Dios. Sí, hay un desamparo grande, hay un apoyo a la actual gestión policial y nacional para que se termine de una vez por todas con el narcotráfico, pero hoy nosotros que hablábamos con funcionarios de gobierno, decían, Nelson, que ellos creen que en 1 año, 2, recién van a poder retomar el control de las calles. O sea, es un trabajo largo y tiene que ser una política de Estado decidida y firme. Lorena, impecable trabajo, impactante el informe que nos estás dando ahora y lo que vamos a ver seguramente el lunes, ¿no? A la mañana. Así que excelente tu trabajo de este hecho que nos conmueve a todos, la inseguridad en Rosario y lo que representa el narco. Un placer hablar con vos, Nelson. Un abrazo. Gracias, muy amable. Doctor Lepumsi, ¿cómo le va? Preocupado. Sí. Ahí usted habrá observado que eso tiene características de acción terrorista, o sea, que no ataca al que está implicado en el hecho delictivo, sino... Y esos factores es para intimidar y quebrar al público. Bueno, acuérdese que cuando el cártel de Medellín libró la batalla contra el Estado colombiano, volaban edificios... hacían acciones terribles y fue una batalla muy dura, muy difícil, sobre todo el tiempo del presidente Uribe, ¿no? Por otro lado, en Chile, al sur de Chile, ayer murieron 3 carabineros en otro ataque terrorista. Digo, estamos en una circunstancia que no hay que subestimar. Eso me parece que sería un enorme error no caratular correctamente el riesgo que tienen los estados latinoamericanos por la amenaza del crimen organizado.
No, sin duda, ¿no? Además, el hecho que impacta en cuanto a generar la situación de miedo en la sociedad, ¿no? Bueno, es que han acumulado recursos, tienen un financiamiento, un sistema de comunicaciones que hay que quebrar ahí. Digo, eso no lo arregla patrullando, usted lo arregla quebrando. Tres cosas. Hay que quebrarle el financiamiento, hay que quebrarle las comunicaciones y sobre todo hay que hacer mucha inteligencia. Y ahí hay un tema que es muy vital, que es la denuncia de la población. Que tiene que garantizar que pueda ser anónima y que no les engendre, digamos, retorsión, o sea, que no los puedan amenazar. Pero digo, el combate contra este tipo de organizaciones no es simple. No va a ser simple. Compartir esto. Quiero compartir con usted esto que dijo el presidente Milei, por favor. Parte es la política fiscal. Déficit cero. ¿Qué decían? No, es imposible conseguir el déficit cero en el 2024. Y nosotros empezamos a orejear los números y hablábamos con Dote y me decía, me parece que alcanzamos el déficit cero en marzo. ¿Para qué? Me puse bullish. El pobre Guillermo Franco sufriendo. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo está? Tire la ley base, hagan lo que quieran. Total, con esto, digamos, el programa, vamos a lograr todo esto a pesar de la política. Y vaya que lo estamos haciendo. ¿Va a haber ley bases? Yo creo que es posible que sí. Lo hubiera habido en enero. En enero estaban los votos. O sea, fue un mal manejo del Congreso y de la Cámara de Diputados. O sea, usted ganando casi las votaciones 144 a 109. Retirar la ley es que usted no ha sabido manejar ese proceso. Ahora, obviamente en el Congreso usted tiene expresada el conjunto de la sociedad, que es una sociedad heterogénea, no solo en opiniones políticas, sino es un país gigantesco. Yo a veces cuando tengo que explicarle a los extranjeros digo, usted tiene que volar de Salta a Tierra del Fuego, son 5 horas, es más que Estados Unidos la distancia. Entonces, el país es heterogéneo, está representado ahí y va a haber matices y dificultades, no las que a mí me gustan. A mí me gustaría que pudiéramos enfrentar los problemas y resolverlos, pero eso en todos los sistemas democráticos usted tiene una suerte de cabildeo y negociación, no solo en Argentina, en cualquier país del mundo, mucho más en países como la Unión Europea o el propio Estados Unidos. Muchas veces se paraliza el Congreso. Nosotros sí, debo decirle, hemos trabajado con una intensidad que yo no recuerdo haya trabajado el Congreso. Es verdad que hay un proceso político que no hay que olvidarlo. El presidente es un outsider, o sea, es una persona que llegó, se han enojado mucho conmigo por esto, pero un partido lugareño. Es decir, yo lo que dije es un partido con pocos cuadros, sin intendentes, sin gobernadores, prácticamente con 10% de los senadores, 15% de los diputados. Es decir, conformar una mayoría para pasar los proyectos de ley requiere una gran cooperación de todos. Y la verdad es que hemos hecho un esfuerzo enorme para que el gobierno de la nación tenga gobernabilidad. Y yo creo que va a pasar. Ahora, si usted me dice, ¿es la ley que a usted le gusta? No, hay muchas cosas que a mí me hubiera gustado que fueran diferentes en esta ley. Por ejemplo. Voy a dos. O sea, yo creo que el país tiene una gran necesidad de una gran reforma laboral. Como se ha dicho ahí mediáticamente, que yo me opongo, usted me conoce hace muchos años, hace 35 años que hablo todos los días de la necesidad de cambiar las reglas de empleo. Entonces sería absurdo que a esta altura de mi vida yo fuera contra lo que han sido mis convicciones más profundas. Así que yo creo que se necesitaba más aún. Firmé el proyecto de Verónica Razzini, que era aún más amplio que el que llevó adelante el Congreso. Segundo, yo en la ley de base no me gusta el régimen de grandes inversiones. Le voy a explicar por qué. Y lo voy a hacer usando un ejemplo de un gran líder conservador, Ronald Reagan. Ronald Reagan hace en el año 86
una reforma impositiva formidable Sí. que le dio a Estados Unidos una gran posibilidad de crecimiento, que fue bajar las tasas, pero eliminar todos los privilegios. Ajá. Y acá lo que estamos creando es un nuevo privilegio. Ah. Entonces, yo creo que la clave de lo que hay que hacer en la Argentina es eliminar privilegios. El del impuesto al cigarrillo, Sí. el de los celulares en Tierra del Fuego. Yo he propuesto un impuesto al juego, he propuesto en muchos casos la eliminación de todo tipo de privilegio, incluso para las grandes inversiones. Ahora, no estoy diciendo que no hagamos algo para Correcto. todo el espectro. Estoy anticipando el discurso del lunes. Está clarísimo. Eso no quiere decir, porque esto tiene que entenderse, que yo voy a votar favorablemente a pesar de mis discrepancias. ¿Por qué? Porque creo que el gobierno necesita que le demos los instrumentos para gobernar. ¿Le molesta o le llama la atención que el presidente o esté tan enojado, o sea tan crítico suyo? No, mire, por supuesto que me parecería más inteligente. Ahí en lo que escuchamos, a que imitaba era usted. Sí. No, pero digo, voy a ser muy, muy práctico. A mí me parece que le sería más útil al país, sobre todo, incluso al gobierno, que en lugar de hostigarme, insultarme y usar groserías y guarangadas, se pudiera trabajar cooperativamente. Lo he hecho a pesar de lo que el presidente hace. Ahora, yo voy a cumplir mi rol institucional. Y una cosa que es muy clara es que yo no le tengo miedo. Yo miedo no tengo. Mire, he pasado con los kirchneristas Claro. de todo, así que miedo no O sea, tengo. a los troles del mileísmo no le tiene miedo. Voy a hacer lo que hay que hacer. Creo que es un error los ataques personales, es un error los agravios. Mire, yo recordaba ayer en una reunión de un posgrado, hace 2 días atrás, en un posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, una expresión. Usted sabe que muchos años atrás yo integré por muchos años el radicalismo. Y Sí, lo sí. acompañé, era un buen orador cuando era joven, creo que todavía lo soy, en el año 73 la campaña presidencial. Y entre otras cosas, Balbín era muy ocurrente en los viajes. Usted se imagina esos viajes, no es la tecnología que hay ahora. Claro. Me decía, cuando vea un micrófono hable, cuando vea un baño entre, siempre lleve abrigo y no agravie. Bien. No agravie. El agravio sí. genera encono, genera Sí, sí. hostilidad. Acá hay muchas cosas para hacer y todo lo que hemos arguido a lo largo de estos años es que el país necesita reformas profundas. ¿Usted cree que yo no quiero que haya equilibrio fiscal? ¿Usted cree que yo claro. no quiero que haya una reforma por eso profunda? le pregunto si le llama la atención este encono de Milei a usted, porque uno puede discutir, a yo ver, lo hago a así ver, o asá. No, yo pero estoy con Adrián eso Amado. tiene una explicación. Sí, ¿cuál? Yo he estado en las campañas Claro. electorales del 21 y del 23 Y lo criticó. discutiendo Claro. con él. Ese es Y la verdad, voy a decir una cosa que A va a ver, lucir sí. arrogante, Sí. tuve siempre razón. ¡Apa! Esto ¿Por es qué, sí. qué tuve siempre ver. razón? Porque yo dije, si elegimos un gobierno minoritario vamos a tener un problema de gobernabilidad. La dolarización no la van a poder hacer. Tuvo razón. Los debates que tuvimos, tenía razón, no debo hacer estas cosas arrogantes, pero es una forma de ayudar a que no tengamos miedo. Adrián Amado, ¿cómo está? Le recuerdo que está Piedra Fernández con nosotros también, la presidenta de la FUE, vamos a estar hablando también con ella. Adrián Amado, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte con nosotros. Igualmente, para mí es un placer conversar con ustedes. Bueno, Gracias por el llamado. Justo queríamos estar en este momento, porque más allá de lo técnico, estábamos hablando nos interesaba hoy tenerlo a López Murphy por toda esta situación, ¿no es cierto? Él es sujeto del encono del presidente de la República, de lo conflictivo. Y también hoy la aparición de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Con ese discurso del tren fantasma, ¿no? Que representa las cosas que están pasando en la política. Dame tu visión de todo esto. Bueno, es curioso porque hay como una continuidad en lo que son las prácticas, ¿no? En el sentido de que tener desde el lugar de poder presidencial una voz que ataque,
que se legitime desde el ataque a los enemigos, ¿no? Y el enemigo es el opositor, el que hace la crítica, los periodistas. Hemos hablado muchas veces de que llevamos años en donde los periodistas somos el blanco del el fastidio de los presidentes. Pero eso no solo pasa en Argentina, lo estamos viendo en España, que incluso el presidente español puso en suspenso su cargo justamente por acusando que la prensa lo asedia y que los opositores lo asedian. Es decir, esa idea de que el presidente no tiene poder, sino que es la víctima, ¿no? Claro. Es un tanto extraño porque eso también deslegitima ese rol que debería tener como líder. Ahora, y responsable de una nación. Adriana, ¿te llama la atención que no haya, voy a poner una palabra, aprendizaje de esto? Digamos, decir, mira, la confrontación como tal, para una elección te puede servir, después para gobernar te genera finalmente más problemas que soluciones, ¿no? Yo creo que ahí tomaba algo de lo que usted mismo mencionaba en su comentario del inicio, ¿no? Argentina parece que nunca aprende, ¿no? Y que es incapaz de hacer una autocrítica. Y lo estamos viendo en todos los ámbitos. Quizás si nosotros viéramos a Cristina, usted no sé si conoce ese libro maravilloso de Oscar Wilde, el Retrato de Dorian Gray, sí, ¿no? Que el personaje hace una especie de trato con el diablo y entonces se mantiene joven mientras su retrato va deteriorándose y mostrando la decrepitud de la vida y de sus miserias. Yo creo que a veces estos líderes también nos funcionan como el retrato de Dorian Gray, ¿no? Nosotros creemos que seguimos siendo la Argentina potencia, la Argentina cultural, la Argentina universitaria, la Argentina que va a salir para adelante, y de pronto aparecen estos líderes y nos muestran ese espejo del horror, ¿no? En donde no nos vemos reflejados, pero creo que también todos tenemos que hacer una autocrítica. Esa autocrítica que pedimos tenemos que también empezar por hacerla y decir qué tenemos que ver nosotros con esto que estamos viendo y por qué siempre volvemos al mismo lugar. Es muy interesante esto, no porque sea bueno, ¿no? En cuanto a repetición, porque eso lleva a la Argentina a una situación de mirar al pasado permanentemente, ¿no? Sí. También, que ese es otro de los problemas, esta capacidad de mirar al pasado sin aprender de eso, Adriana, ¿no? Sí, pero además también estamos en otra época, ¿no? Esto se podía hacer a fines del siglo pasado porque los tiempos de desarrollo social, tecnológico, económico eran otros. Hoy nosotros estamos viviendo en un mundo que se acelera de una manera que creo que nos pasa a todos en la vida cotidiana, ¿no? En donde lo que sabíamos ayer no nos sirve, la tecnología que habíamos aprendido con tanta dificultad hoy ya es reemplazada por otra. Entonces, esa idealización del pasado con la que vivimos durante muchos años, quizás rendía algunos frutos porque obviamente la emoción, incluso les diría, los recursos que usamos, ¿no? Este apego que tenemos a marchar, a manifestarnos, a hacer carteles, es casi una tecnología del siglo XIX en la que nosotros insistimos para que avance la política y es obvio que no va a avanzar. Ahora, es notable esto, dos reflexiones y después quiero también una conclusión de Ricardo López Murphy antes de ir a hablar con Piera Fernández. Porque hay un tema de lo que la nueva política, digamos, Milei representa la nueva política, o por lo menos alguien que viene de lo nuevo, que también entra en esa misma tipo de razonamiento, ¿no? Es decir, viene siendo lo nuevo, pero adopta lo viejo, ¿no? Es que también ahí es donde le decía que la política no se puede pensar solo como una cuestión de líderes. Los cambios tienen que ser empujados por la sociedad y lo que vemos también en los últimos años,
que esos grandes cambios políticos, sociales, en los marcos de las políticas públicas han venido porque los ciudadanos se han movilizado. Incluso la transparencia y la lucha contra la corrupción lo hemos visto porque los ciudadanos han participado. Porque el propio poder obviamente va a preferir estos atajos. El populismo, que es una forma de gobierno hacia derecha o hacia izquierda, es complaciente y entonces es fácil gobernar desde ahí y hacer demagogia. El problema es que es cortoplacista y nosotros ya estamos necesitando, y por lo menos se ve un poco más de gente con conciencia de que el cortoplacismo nos ha traído a donde estamos, pero eso no lo podemos esperar del líder si no es la propia sociedad que empuja. O sea, no se le puede pedir a un líder que no repita las prácticas del pasado cuando la misma sociedad, lo hemos visto esta semana con las universidades, que todos estamos a favor de la educación, pero de pronto no solo convalidan lo que vinieron haciendo como si los resultados que obtuvimos estuvieran bien, sino que además repiten los mismos rituales y mitos de un pasado que ya no hace a esa institución. La última pregunta, que va a ser común para vos y para el doctor López Murphy, porque obviamente estamos en el contexto de lo que sucedió el jueves pasado con el discurso del presidente de la Feria del Libro, Alejandro Baccaro, muy fuerte en relación a el tema de la cultura y el gobierno, ¿no? ¿Cuál es tu visión, Adriana? Yo creo que también, como le decía, ¿no? Es muy difícil hablar de la cultura cuando un grupo se erige como que es la cultura, porque eso también es hacer de alguna manera, ¿no? El populismo dice: yo soy el pueblo porque a mí me ha elegido el pueblo, ¿no? Y yo soy la cultura porque soy la institución. Creo que tenemos que también redefinir esas prácticas, sino que no porque lo viniéramos haciendo hace tanto tiempo está bien. Estaba escuchando el discurso, la apertura de la Feria del Libro de Bogotá, que es la equivalente a la Feria del Libro de Buenos Aires, en donde Irene Vallejos hizo un discurso encantador, inspirador de lo que es la lectura y de lo que es la cultura. Nosotros llevamos años convirtiendo a la Feria del Libro, que debería ser una institución cultural popular, en una barricada, en muchos aspectos. Los propios escritores van a plantear dilemas de nosotros y ellos, ¿no? Y me parece que también eso está quebrado, que no sean las formas las que se llevan a cabo, y lo que estamos viendo nos duele a todos. Pero creo que también es una buena oportunidad para pensar qué parte tenemos que hacer de otra manera. Quiero compartir un minuto de lo que dijo Alejandro Baccaro antes de escucharlo al doctor López Murphy. Por favor. El presidente de la Nación, luego de despreciar nuestra feria, no se sonroja y pide participar en este espacio, cuya presencia está prevista para el próximo domingo 12 de mayo en la pista central de la Rural. Su participación en la feria, vidriera extraordinaria, implica una serie de erogaciones también extraordinarias que la Fundación El Libro no puede afrontar. Señor presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata. Doctor López Murphy. Está claro que no hay plata. A ver, yo recuerdo cuando vino Vargas Llosa a la feria, premio Nobel, y había discusiones sobre si debía participar o no. Se lo quiso prohibir. Yo tengo acá una línea de trabajo que me parece muy valiosa, que es el preámbulo de la Constitución. El preámbulo de la Constitución dice: reconstruir la paz interior, promover la unión nacional. El mensaje de nuestra Constitución es un mensaje de concordia, de convivencia en la disidencia. O sea,
no pretende que todos tengamos las mismas opiniones. Por eso el Estado debe ser laico, por la pluralidad de credos, por la pluralidad de opiniones políticas, pero al mismo tiempo debe poder convivirse de manera pacífica y yo diría cordial. Eso creo yo que nos ayudaría a todos a enfrentar el proceso que tenemos por delante. Y digo, hay un caso que me parece valioso, dado que se ataca tanto al Congreso. Cuando el presidente fue a exponer al Congreso, usted recordará que fue una exposición muy agresiva. Sin embargo, hubo, salvo una excepción, un tratamiento por parte de los congresistas extraordinariamente solemne y receptivo, en el sentido que no hubo un caso de mal gusto, pero eso, digo... fue una excepción, no fue lo que la no. Claro, pero digo, a mí me parece que todos tenemos que hacer un esfuerzo de... Me pareció lo de la Feria del Libro simpático que use No hay plata. Me pareció... Yo creo que parte de lo que tenemos que recuperar, además de la concordia, es el sentido del humor. O sea, en lugar de ese rostro agrio y cargado de ira, un poco de sentido del humor, de sonrisas, nos vendría muy bien. Doctor López Murphy, muchas gracias. Gracias a usted. Muy bien, me voy a acción. Gracias también, Adriana, un gusto haberte tenido con nosotros. Escuchamos un momento del discurso de lo que pasó el otro día, el martes, allí en la Plaza de Mayo. Nuestras universidades han sufrido un fuerte ajuste en términos reales en los denominados gastos de funcionamiento. La partida que mes a mes el Poder Ejecutivo envía a las universidades para que puedan funcionar, es decir, mantener los edificios, realizar las obras, sostener las becas, las residencias y comedores, investigar el desarrollo científico, financiar hospitales, laboratorios, los servicios básicos, alquileres, todo fue congelado. Llegamos a marzo de 2024 con un presupuesto de gastos a valores de septiembre de 2022. Exigimos paritarias libres, sin techos, para garantizar salarios acordes a la situación inflacionaria y que permitan recuperar con urgencia lo que se ha perdido. Muy bien. Piedad Fernández leía este documento que fue impecable. Creo que todos, desde todo espectro, inclusive del gobierno, no hubo críticas a este documento que se leyó. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Agradecida por estar acá. Muchas gracias. ¿Cómo se gestó el documento? Y nosotros elaboramos una comisión de redacción de ese documento, del cual formamos parte estudiantes, rectores y, por supuesto, representantes gremiales, tanto docentes como no docentes. Sabés que elogiamos todo, más allá de que por uno después alguna cosa podía criticar, no tuvo agresiones, ni descalificaciones, ni adjetivación, fue una descripción de lo que está pasando. Algo del martes y ahora lo que interesa es el futuro. ¿Te sorprendió la cantidad de gente que hubo? Sí, la verdad que sí. Yo además soy del interior, soy de la ciudad de Río Cuarto, entonces no estaba acostumbrada tampoco a la masividad ya de una marcha en Buenos Aires. Muchas veces me preguntaron cuánta gente iba a ver y yo la verdad que no me lo podía imaginar. Cuando vi las imágenes, cuando regresé a mi casa, realmente no lo podía creer. Permíteme hacer un comentario que tiene que ver con lo que mencionas del documento y con la convocatoria de la marcha, porque también fue una marcha antigrieta. No fue para buscar diferencias, fue para encontrar una causa común que era la de la universidad pública y su defensa. Voy a hacerte una acotación en esto porque no depende de vos. Yo coincido con esto. La grieta la pusieron quienes te precedieron, ¿no es cierto? Desde Tati de Almeida a todos ellos que quisieron utilizar eso partidariamente. Te lo digo porque además mucha gente que conozco que fue a la marcha genuinamente se sintió absolutamente decepcionada con eso. El documento fue impecable. Por eso marco esta diferencia, ¿no? Y es muy importante que hayas contado cómo sea, porque efectivamente había una voluntad de que no fuera grieta. Exactamente. ¿Cómo siguen las cosas ahora, Piera en adelante? Bueno, nosotros estamos esperando la próxima reunión que va a tener el Consejo Interuniversitario Nacional con las autoridades del Gobierno Nacional.
esperando que haya un cambio de actitud, una verdadera escucha y una posible solución de los problemas que estamos enfrentando en la universidad, que no son solamente el congelamiento de los gastos, del presupuesto para pagar los gastos de funcionamiento de las universidades, sino que la situación salarial es terrible, la cuestión de las obras de infraestructura en la universidad que se frenaron, las becas de los estudiantes que están congeladas. Creemos genuinamente en que la posibilidad de un diálogo puede solucionar estos problemas. De lo contrario, digo, si la estrategia del gobierno continúa siendo la de la agresión, la de deslegitimar la marcha, deslegitimar el reclamo, vamos a seguir organizándonos de manera plural, de manera como lo hemos venido haciendo hasta ahora, y para manifestarnos de manera pacífica, de manera democrática, de manera creativa también, porque recién escuchaba, digo, hemos intentado poner muchas estrategias en juego, no solamente la movilización, para mostrar lo que estaba pasando con las universidades, y para interpelar a toda la comunidad justamente a eso, a que se sientan convocados a defender a la universidad, a que se sientan interpelados de que realmente el futuro de la Argentina se juega cuando se juega la universidad pública, ¿no? No, sin duda. Yo soy egresor de la universidad pública y fui docente de la universidad pública, ad honorem, como tantos otros, ¿no? Así que, por supuesto que entiendo esto. Va a ser muy interesante y ojalá en esta discusión, en esta nueva aproximación, también el tema de la transparencia. Digo lo que yo digo, la transparencia tiene que discutirse con la universidad funcionando, digamos, no la universidad cerrada. Y es un tema muy importante porque claramente hechos de corrupción ha habido, debe haber, y hay que poner los mecanismos de control para defender el bien de ustedes fundamentalmente, ¿no es cierto? Yo coincido plenamente, la universidad pública se le debe a la sociedad y por eso es importante que, como todos los organismos del Estado, rinda cuentas, ¿no? Por ahí mencionar también a la gente por qué cuento esto. Porque ha habido también una cierta estrategia de deslegitimación de la marcha a partir de esto. La universidad tiene los controles internos, tiene el control del Consejo Superior, yo lo he vivido como consejera superior de mi universidad, y tiene los controles externos que hace la Auditoría General de la Nación. Que el Congreso tiene que exigir que haya mayores controles es absolutamente indispensable. Es importante que lo digas, ¿no es cierto?, con esa convicción. Porque efectivamente eso también legitima, ¿no? Tal cual, tal cual. A mí lo que me dolió, sinceramente, Nelson, fue como sentir como estudiante que se estaba poniendo que la universidad pública de repente era un curro. No, claro. Eso es lo que no me gustó. Digo, transparencia sí, por supuesto, pero tampoco tiremos por la borda el prestigio de las universidades, que son una de las instituciones más reconocidas socialmente en la Argentina, cuando muchas instituciones o vinculadas al Estado están absolutamente deslegitimadas, y que además hay un dato clave, que también demuestran, tienen resultados positivos en términos de los graduados de excelencia que nos dan, pero además han salido algunos datos comparativos, por ejemplo, de la UBA con otras universidades de la región que compiten en los rankings internacionales, de que la UBA gasta 15 veces menos por estudiante que lo hace la Universidad de Sao Paulo, o 7 veces menos que la Universidad Autónoma de México. Entonces digo, tenemos cosas para valorar de nuestra universidad, resaltémosla y en todos casos, como es perfectible, como hay cosas para mejorar, pongámoslo sobre la mesa, pero no con una estrategia de confrontación, no con una estrategia de correr el foco de la discusión principal, que es el de financiamiento que estamos viviendo, y no, insisto, como una estrategia de desprestigiar a nuestra universidad tan querida, ¿no? No, está muy bien lo que decís, y efectivamente hay que diferenciarlo, porque efectivamente, lamentablemente, también ha habido desde la política, ¿no?, de los estudiantes, quienes han querido utilizar a la universidad, ¿no es cierto?, como foco, desde negocios hasta crecimiento político y demás. Y es muy importante que vos, como presidenta de la Federación Universitaria, estás demostrando, estás alerta a esto, es decir, mire, nosotros no queremos advenedizos hay de todos, punto. Queremos legitimar esto y queremos estudiar en la universidad. Y realmente el nivel de investigación que hay en las universidades argentinas, la UBA, la Universidad de La Plata, la Universidad de Córdoba, donde vos estás, es realmente de importancia capital, ¿no?, para la sociedad. Sin duda. Es para mí importante que también se entienda este mensaje. Nosotros queremos la universidad pública abierta justamente para eso, para poder estudiar y para poder recibirnos. En las condiciones en las que estamos hoy, es muy difícil de garantizar, y es muy difícil de garantizar esa excelencia académica que estás mencionando vos. Porque si no alcanza el presupuesto para comprar los insumos que son caros para investigar, para generar ciencia, para generar tecnología, si no alcanzan los recursos para poder hacer los viajes a campo que son tan importantes en la formación profesional de
los estudiantes, si no alcanzan los recursos ni siquiera para pagar la tarifa de la luz. Es muy complejo que esa universidad siga brindando esa educación de calidad, pero además inclusiva. Que esto es algo que para mí es el valor trascendental que tiene la Universidad Pública Argentina y por la cual la reconocen en el mundo. Es de excelencia académica porque es inclusiva y es inclusiva porque lo hace con la mayor calidad académica posible, ¿no? No son antónimos estos dos conceptos, van necesariamente de la mano. Es lo interesante de todo esto que ojalá pueda servir, porque acá hay todo un tema también de la política, ¿no es cierto? La política se asoma a la universidad el otro día, ¿no? Digamos que ojalá pueda ser un tema de la dirigencia política como tal y no circunstancial y ocasional, porque además este tema presupuestario se agudizó ahora y viene de años, ¿no es cierto? Es un problema muy importante. Por eso yo critiqué mucho a muchos políticos que jamás se preocuparon ni de un aula a ver cómo estaba, ¿no? Por eso fue importante el discurso descriptivo de esto, ¿no es cierto? Para que marque una diferencia, ¿no? Tal cual, lo estuve diciendo mucho estos días. Yo celebro que haya habido dirigentes políticos que se acercaron a la marcha. Ahora, lo que sí yo les pido es que esa vocación que demostraron en la marcha también la reivindiquen en los espacios que les toca ocupar, ¿no? Y hay otra cosa más, Nelson, también que noto mucho que pasa por las redes sociales. Creo que también los estudiantes estamos un poco cansados de este discurso de siempre también echarle la culpa al de anterior. La verdad es que las juventudes venimos de procesos de mucha frustración y resignación con la dirigencia política. Ya basta de echarle la culpa al anterior. Pónganse los pantalones y pongamos a la educación de verdad como una prioridad, porque es real lo que decís. En el discurso queda espectacular. Ahora, tenemos problemas que resolver en la educación que son serios y que necesitamos resolverlos de manera urgente. Insisto, como decía el discurso, porque nos estamos jugando el futuro de los jóvenes en la Argentina, ¿no? Correcto, que es el futuro de la Argentina. Tal cual. Para marcarlo como tal, ¿no es cierto? En relación a no solamente la instrucción, sino el valor de la universidad como ejemplo de pluralismo y de discusión de los temas argentinos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. A ver, para ponerlo en valor también con todo lo que ha circulado en este tiempo, la Universidad Pública Argentina es lo que es porque es una institución democrática, porque convive en la pluralidad de voces, porque se rige gracias a lo que fue la reforma universitaria en 1918, se rige a partir del cogobierno universitario, y también hay otro principio que me parece fundamental que no nos olvidemos en esta época, que es el de la autonomía universitaria. Imaginémonos qué hubiese pasado con la Universidad Argentina si no hubiésemos tenido la autonomía universitaria en otras épocas. Creo, a ver, insisto en esto, perfectible seguramente, con cosas para mejorar seguramente, pero tenemos una universidad que es modelo. A mí me ha tocado también en mi cargo de gestión tener conversaciones con representantes estudiantiles de otros países de América Latina y realmente miran con admiración lo que sucede en Argentina, y eso nos ha hecho también como país tener un montón de oportunidades, ¿no? Los graduados hoy de la Argentina son demandados por todos los países del mundo para ir a trabajar, para seguir investigando. Bueno, valorémoslo, cuidémoslo, mejorémoslo, ¿no? Y no por eso este llamado al gobierno en cambiar su estrategia y cambiar su mirada, que nadie va a criticar al presidente por decir, ¿saben qué? Con este tema me equivoqué, voy a cambiar la estrategia. No confrontar con las universidades. Sentémonos en una mesa y por supuesto que hay que mejorar lo que hay que mejorar, pero desde la valoración y desde la reivindicación de lo que implica la universidad para la Argentina. No siempre tratando de deslegitimarla, de atacarla, de ensuciarla, de embarrar la cancha, porque si no produce esta reacción que generó en quienes transitamos la universidad y la amamos porque nos cambió la vida. Porque es verdad cuando decimos, no son solamente las palabras del discurso. Y yo tengo miles de historias de distintos lugares del país donde queda demostrado que la educación pública nos salva y nos hace libres. Entonces no rompamos eso, ¿no? Pía, muchísimas gracias. No pierdas esa línea, que es tu fortaleza, ¿sí? Y la de los estudiantes, la pluralidad y la no cooptación política. Muchísimas gracias. Y digo esto, señor presidente, qué bueno sería que usted la llamara a Piera y hablara con ella. Y a lo mejor discutieran sobre visiones. Qué bueno sería. Gracias, ya seguimos.
Muy bien, después de este intenso programa, ¿cuál es el sedimento que queda? Es repetitivo, ¿eh? Es la necesidad del diálogo, que cada vez se hace más necesario a medida que parece más imposible en esta Argentina de hoy día. Sigan en Tenis, está Gustavo Tubio con todo el equipo. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Corresponsal. Bella noche.